Canal Udol, el poder de la gente. Canal Udol. Muy buenas tardes. Hoy día con un nuevo programa, Tejiendo Redes Comunitarias, desde Villarrica, Nodo Lacustre, región de la Araucanía. Hoy día con algunos invitados muy especiales, y creo que hoy día he cumplido una meta de logros respecto de ir hilando programas que tengan un contenido que van totalmente asociados. Quiero presentarles a ustedes a don Gonzalo Silva de RUES, Red Economista y representante de la Red Universitaria de Economías de Chile, y a la señora Orieta Jara, licenciada en Derecho de la Red Economía Territorial Wallmapu. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir, estar con nosotros y prepararse, porque sabía que era relevante este tema. Estamos hoy día reunidos para poder tratar lo que significan las economías territoriales y el desarrollo territorial, ¿ya? Pero me gustaría que ustedes primero me definieran ¿cuál es la diferencia entre hablar desarrollo territorial y economía territorial? Sí, bueno, un saludo, una alegría estar acá. También hace tiempo creo que es importante hacer estos tejidos, Sí. como tú dices, y esperamos que podamos conversar bien y poder también sembrar, ¿verdad? Para seguir haciendo. Así es. Ahora, al tiro te tiraste a los conceptos. Sí, te asustaste, pero a los conceptos claro. duros, sí. Sí, mira, hay una distinción importante que creo que hay que tener para abordar estos temas. La idea de economía, la palabra economía es una palabra importante, porque la palabra economía, así como ecología, como ecografía, Sí. tiene que ver con el hogar, el lugar que uno habita, el eco. Y la economía, tiene que ver con administrar, cuidar ese lugar, Ya. cuidar la casa. Entonces, uno debería hacerse como primera pregunta si todo lo que nos han dicho que es economía y la economía, cómo funciona el mundo, si es realmente economía. Claro. ¿Verdad? Porque vivimos una realidad que se demuestra todo lo contrario. Lo que hemos hecho sistemáticamente es destruir el lugar que habitamos, destruir la casa, destruir la tierra, pero también destruir a las personas, destruir las semillas, destruir al consumidor. Entonces, es un cuestionamiento profundo que se hace desde estos otros procesos de economía, desde la economía social, solidaria, economía cooperativa, y desde ahí nos situamos nosotros, ¿ya? Eso es como para adentrarnos al tema, y de ahí el puente al territorio. Orieta, sí, pues. Nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras. Esa distinción es muy importante. Sí, gracias Carmencita por la invitación. Para nosotros es súper importante estos espacios para conversar de una manera sencilla y contarle a la gente de esta forma de vida, la economía solidaria, la economía de los territorios. No es una cuestión ajena, sino que es lo que vives. La economía no es ni de los bancos, ni de la plata. La economía es un hacer, es una práctica permanente, que es cotidiana, que es de todos los días. Hay personas que dicen economía, no, yo no tengo nada que ver con eso, no queremos hablar de eso, pero viven la economía en el cotidiano, no solamente en el momento de tomar decisiones con la plata, sino que en todo tipo de decisiones, en la forma de vida, es una forma que tiene implicancias económicas. Entonces, nosotros abordamos la economía desde esas prácticas y la llevamos así de práctico. Y lo segundo, el territorio. El territorio es donde habitamos y nos habita también a nosotros. Igual que es lo mismo que las plantas. Las plantas, bueno, hay plantas de la zona central que tienen una tierra que las caracteriza y tú las cambias a otro lugar y es otra tierra, es otro clima. Los que habitamos el territorio, en nuestro caso, nuestro territorio local, nuestro territorio, para nosotros el Wallmapu, que es súper extenso, habitamos el territorio y el territorio nos habita. Lo que comemos, lo que respiramos, nosotros respiramos bosque, respiramos incluso la contaminación del lago, eso nos habita y nos habita de verdad, físicamente está impregnado en nuestro cuerpo. Entonces,
lo del territorio es un concepto muy profundo, no es externo nomás. Sí, sí. Un ejemplo. Claro. Por ejemplo, si en Villarrica vivimos en una zona donde estamos plagados de supermercados que nos venden alimentos que vienen de procesos industrializados, y el origen y la forma de producción son bastante dudosas, nosotros compramos y comemos esos productos de ese sistema económico que está en nuestro territorio. Y nuestro cuerpo, si nos hicieran un análisis de lo que tenemos dentro, en nuestra sangre, en nuestras células, lo que vamos a encontrar son residuos de ese tipo de alimentos, que no son de este territorio. Así es radical. Yo creo que ustedes yo estoy entendiendo lo siguiente, que el tema territorio tiene que ver con las experiencias, ¿ya? Yo lo siento así con la experiencia, porque si yo le pregunto a un chileno que está en otro país, ¿qué echas de menos de Chile? Me va a decir tal vez comer una cazuela, ¿ya? Me va a decir andar en una carrera de caballos, ¿ya? Me va a decir a lo mejor, comer las tortillas que hace la tía, ¿ah? En la 9ª región, ¿ya? Pero no me va a decir que recuerda a lo mejor la simbología de la bandera. A lo mejor no me va a decir que recuerda a lo mejor el monumento del caballo, ¿no es cierto?, en la plaza, que ese caballo paseaba, iba, volvía, lo ponían, se sentaban, y todo el mundo meditaba en torno a ese caballo, pero nadie hacía las conclusiones de que hay simbología que no significa nada para la comunidad, para un pueblo, ¿ya? Sí, ahí la otra relación importante por la pregunta es profunda y grande. ¿Sí? La idea de territorio que normalmente manejamos es esta idea administrativa, que es del Estado-Nación, que Claro. es muy claro Gabriel Salazar, que estuvo en el evento Sí. recién del bosque acá en Villarrica. Esta idea de territorio es una idea administrativa, burocrática, normalmente construida desde fuera, por la lógica del Estado central, del Estado moderno. Pero el territorio que hoy día se está entendiendo y estamos como humanidad volviendo a entender al planeta entero como un gran territorio y nuestro lugar que habitamos como un territorio, tiene que ver más con los procesos del flujo de la vida. Entonces, por ejemplo, el territorio asociado a una cuenca hidrográfica donde es el agua el protagonista de la construcción de esta forma y de toda la diversidad, es un sistema más natural que habitamos y nos habita. Lo mismo en los procesos de la economía. Los circuitos que tenemos son circuitos que están anclados a nuestras capacidades de producción, de cosecha, de transformación, de consumo, o están relacionados con circuitos que son de fuera del territorio asociados a otros territorios muy lejanos, con otros sistemas de producción y con sistemas de distribución muy contaminantes y que al final llegan a nuestro territorio y hacen colapsar los circuitos de ese tejido para la vida en el territorio. Claro, porque en el fondo esto parte, tal como dice, por ejemplo, Toni Mitsu en uno de sus libros, ¿ya? Que se nace persona, ¿no es cierto?, y llega al mundo como persona, y por lo tanto, la primera célula que debiera entenderse como protagonista de la economía es la persona, ¿ya? Y que por lo tanto, esta persona teje redes, ¿no es cierto?, trabaja en alteridad, asociatividad, ya sea por costumbres, por regiones, y por lo tanto va construyendo características propias de cómo sobrevivir y cómo vivir, ¿ya? Eso tal vez es lo que no hemos visto visualizado de lo que significa hacer una economía que parte desde el tejido social con las características y la identidad propia de una región. A ver, en una concepción que nace el individuo, que se relaciona, necesita asociarse, nosotros creemos, y no solamente porque lo hayamos inventado, sino que es una cuestión, la vida es siempre en redes, o sea, en relación, o sea, vivimos en un planeta desde que existimos en relación con la familia, en relación con el medio, no son individuos que se juntan para cumplir un fin, no son individuos, son personas que están en redes y su existencia depende de la relación, pues si no, no sobrevives. Entonces, la vida tiene mucho que ver con la existencia de las relaciones.
y no solamente entre las personas, entre los sujetos, sino que también con el medio en el que habitan. Y entonces ese enfoque de una vida que siempre está en red, porque nos necesitamos para la sobrevivencia, es distinto a pensar una existencia donde son muchos individuos que se juntan, que es otra visión filosófica del concepto de la vida. Sí. Yo quería agregar algo, porque en esto que estamos entrando a conversar, hay que reconocer que nuestro territorio está herido desde muchos años porque hay una ocupación que generó un quiebre en los que habitaban el territorio. Y ese quiebre partió también como una guerra de ocupación y una negación del otro, y hasta hoy día nos ha costado mucho entender que para que generemos futuro tiene que haber encuentro de articulación de estos mundos distintos. Tiene que haber respeto, relación, y desde esa relación se construye el futuro. Eso lo acaba de decir un dirigente de nuestra red, el Francisco Caquilpan, de que la relación chileno-mapuche es fundamental que la repensemos porque de ambos pueblos depende el futuro. Así es. Porque tiene que ver con la vida de este territorio. Así es. Y sería interesante también tomar los siguientes ejemplos. Yo te voy a contar que en el año 2004 fuimos citadas mucha gente de Latinoamérica en una invitación muy grande que se hizo en Brasil, en la Universidad de Río de Janeiro. En esta universidad, estoy hablando 20 años atrás en Brasil ya existía el concepto de territorio implícito como una línea transversal sobre todas las otras, los otros conocimientos, ¿ya? Y todas las otras artes, porque nosotros supuestamente íbamos a un congreso que se llamaba Ecología del Parto, Ecología del Parto, y quien abría y hacía la apertura del congreso internacional era nada menos que Leonardo Boff, ¿ya? Que humanista, ¿no es cierto? Teólogo por esencia, y él se abordó ese tema. Era la primera vez que yo veía, digamos, en mi carrera profesional, un trabajo que se estaba haciendo en un país que quería sacar adelante este buen nacer, ¿ya? De este buen nacimiento, pero con una conciencia social y con una conciencia de solidaridad, de economía solidaria, porque los países latinoamericanos tenemos cosas de base que son, por ejemplo, la feminización de la pobreza, ¿ya? Que la pobreza y los indicadores, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad son más asociados a mujeres de color, ¿ya? Por lo tanto, yo en ese intertanto que conversé con Leonardo Boff y me firmó un libro que tengo yo en mi casa y guardo ahí de mucho recuerdo, le dije, no entiendo, ¿por qué la necesidad de hacer esto? ¿Por qué nos abren este mundo? Porque me dijo, bueno, me dice él, el que nace debe saber a qué viene y le tenemos que entregar una casa que debe ser un lugar sustentable, medioambiental, ecológico, y que su madre, en este caso, ¿no es cierto?, pueda tener un trabajo significativo y que se maneje a través de redes territoriales. O sea, era hablar casi como en chino, ¿ya? Para un chileno. Para un chileno era hablar en chino por el sistema de mercado, porque era increíble, porque habían actores sociales de diferentes, era realmente diverso. Pero yo ahora entiendo, ya con la madurez que tengo ahora, entiendo lo valioso que fue ese punto de mi vida, y en que justamente estaba estudiando teología paralelo, y ahí me encuentro a Leonardo Boff en un congreso de parto, ¿ya? Entonces era como muy diferente, muy extraño. Pero quizás no es tan extraño porque hace tiempo que ya se viene conversando del cambio de paradigma, y Leonardo Boff también es profeta en haber anunciado que es necesario cambiar, y el cambio de paradigma significa un parto para aprender otra forma de vida. Así es. Y otra forma de relacionarnos. Entonces, sí me parece perfecto que haya estado él en un congreso de ese tipo de salud. Pero nosotros tenemos harta relación con la red de Brasil porque tienen un movimiento muy poderoso de economía solidaria. Y lo que dices tú hace una
un sentido profundo con lo que tratamos nosotros, que trabajamos acá. Porque esta economía que hablábamos, esta economía de cuidar la casa, cuidar el lugar que habitamos, el concepto profundo de economía, en la raíz griega, nos hace preguntarnos quiénes son los mejores economistas, quiénes son los que más saben cuidar la casa. Y eso te conecta al tiro con el sentido que hoy día tiene el rol, la nueva lucha de establecer un nuevo equilibrio en la relación del hombre con los aportes, los saberes de la mujer. Entonces hay una cosa profunda de repensarnos desde este pensamiento más matrístico. Claro, así es. Es interesante porque yo celebraba, por ejemplo, cuando ustedes aquí en Villarrica, porque esto yo quiero que la comunidad sepa, que vamos con adelantados en tiempo, felicitarlos en el trabajo que ustedes han hecho. Quedé impresionadísima de este encuentro que se realizó en tiempos de otoño, en tiempos de otoño, en que lograron ustedes concentrar a actores, digamos, sociales de la red Gualmapu, que tenían que ver con pensamiento ecologista, otros que tenían que ver con el cuidado de la cuenca, ¿no es cierto?, la protección de la tierra, el Coscos, ¿no es cierto?, que un parlamento, ¿no es cierto?, que mapuche, y han avanzado ustedes con esto, la presencia de las autoridades, digamos, municipales, validando los proyectos que ustedes tienen en mente, avanzando, ¿no es cierto?, es un ejemplo también de la comunidad. Es valioso. Me gustaría que ahondaran un poco más en esa experiencia. Sí, quizás el librito de la historia. Sí, yo justo estaba pensando, yo no sé si avanzamos o estamos madurando y recogiendo una experiencia, un conocimiento que tiene el territorio, y es del pueblo que lo habita hace cientos de años. La red de economías territoriales es sobre todo red del conocimiento de la sabiduría mapuche. Hoy día está reconocido que la sabiduría que guardan los pueblos originarios es la que puede mejorar la vida que tenemos, y eso está reconocido por los organismos internacionales, en fin. Pero lo que quiero decir es que la red no sé si ha hecho algo nuevo, sino que solamente visibilizar otras formas de relacionarse con el medio entre los que habitan, a partir de experiencias que son ancestrales, y nosotros nada, es como somos un puntito. Entonces, es como reconocer la moda, por ejemplo, hoy día de los fungi, los hongos, y se hacen eventos grandes y todo, pero nosotros hemos aprendido a consumir productos que son hongos comestibles de esta zona. Hemos aprendido y tuvimos que aprender a ver cómo se recolecta, cuáles son y cómo se cocinan y cómo se comen. Es todo un tema muy nuevo para nosotros como sociedad chilena. Claro. Pero está claro que hay un conocimiento milenario de cuáles son todas estas variedades, sus características, sus usos, y que eso está en el acervo cultural de un pueblo. Ahora, esta red de economías territoriales que hace estos eventos, tiene 20 años, vamos a celebrar esos 20 años de historia, y ya la historia tiene que ver con prácticas económicas de los territorios. Prácticas económicas de los territorios, que la economía tradicional la invisibilizó. Ya hoy día podemos hablar de una microempresa, por ejemplo, que es un lenguaje un poco más también neoliberal, pero este sentido de las economías colaborativas, los peñis dicen del keyugun, de la economía del colaborarse, la minga, es todo una serie de formas de relacionarse como personas, como comunidades, con el territorio, con el bosque, con la semilla, con el agua, que hoy día estamos como sociedad reaprendiendo. ¿Ya? Ahora, la red parte, se llamó al inicio red de ferias y mercado, porque partía con una pregunta bien básica. Los gobiernos nos apoyan a producir, a generar un producto excedentario para una economía de mercado, y en el momento que la gente empezó a producir con más fuerza, al salir a vender, los perseguían.
y no tenían lugares óptimos para comercializar y eran ilegal. Era una cosa que confrontaba el orden de cómo se construyen nuestras ciudades y los pueblos. Por lo tanto, la pregunta era, bueno, tenemos que generar estrategias para generar mercados propios, formas propias de mostrar y que aparezca nuestro trabajo y la diversidad de productos de la zona. Villarrica todavía no tenemos un buen mercado campesino y menos un mercado agroecológico. Claro. ¿Ya? Y mercado indígena. O sea, ¿tú podrías decir que ese es un desafío en este momento? Por supuesto, hay ferias costumbristas que es bonito para el turismo, pero el desafío no es un show para el turismo, ¿ya? O generar plata esporádica, sino que generar espacios para que se articulen circuitos territoriales de manera que el trabajo de todo el año nos permita generar intercambios para la vida, para la generación de ingresos y también abastecer las mesas, ¿verdad? Con el tiempo, ese proceso de ferias de red de ferias y mercados fue tomando más cuerpo, fuimos abordando otras dimensiones, aparecieron muchas fuerzas, muchas otras prácticas. Existe, por ejemplo, espacios como la Red Walún de Curarrehue, los espacios de el Trasquintúe de Panguipulli, la red de huertas mapuche, la recuperación de los Trasquintus, una serie de prácticas locales desde el acervo cultural del Gualmapu que hoy día están puestas ahí para que aprendamos. Yo quiero tomar en cuenta lo siguiente. Las economías territoriales, con la identidad de un pueblo, hacemos y construimos la nación. Y de ese punto de vista, para mí, es relevante tener que decir hoy día que las economías territoriales van a darle siempre una identidad a un país. Si nosotros empobrecemos de esta característica, vamos a tener una homogeneización respecto de las economías y por lo tanto también una deficiencia en que sea sustentable en el tiempo. Porque cada característica que tienen las regiones, por ejemplo, en esta región tenemos maravillas que se pueden hacer a través de los frutos, del bosque que se pueden encontrar, la murta, ¿no es cierto?, por nombrarla, otra, por ejemplo, la avellana, ¿cómo se llaman estas otras rojitas? Que son, que yo hice mermelada el otro día, se llama, la rosa mosqueta, ¿ya? Y así, hay una infinidad de productos, muchísimo que podemos tener para ofrecer para el mercado y construir así, ¿no es cierto?, una soberanía alimentaria. Yo creo que de ese punto de vista, pensando en la realidad de otros países, en tiempo de guerra, yo estoy hablando de los países que estamos, ¿no es cierto?, felizmente lejos, pero en conciencia cercanos del dolor de vivir y de ver cómo estos países se destruyen, nosotros tenemos que pensar que del día de mañana, las economías de los países latinoamericanos van a sobrevivir por el concepto de nación, ¿ya?, desde la construcción social del territorio en esa economía, ¿ya?, de las características propias. Y por lo tanto es una carta bajo la manga que tienen los gobiernos al decir, y los pueblos, hacerlos autónomos, porque si tienen autonomía alimentaria, vamos a sobrevivir. Y no solamente vamos a estar regulados por la economía, ¿no es cierto?, de Estado, ¿ya?, que ese es un flujo que viene vertical, y ellos hacia otros países, ¿no es cierto?, internacional, sino que a la vez nosotros, como pueblos, como estructuras, digamos, de redes, asociatividad, vamos a poder garantizar, miren lo que estoy diciendo yo, garantizar, ¿ya?, la sustentabilidad de nuestros pueblos y de Chile. Y por eso que a mí me interesaba mucho este tema, porque sé que no están viendo acá políticos, ¿ya? Sé que no están viendo senadores porque es tiempo de votación. Pero yo quiero decirle a ustedes que ya pasó el tiempo de darse vuelta con las mismas situaciones que tienen desgastado el país entre ustedes, los políticos, porque aquí no tiene que ver con el pensamiento de la izquierda y la derecha, tiene que ver con la sustentabilidad de los recursos de Chile para tener una economía territorial que pueda darle un aspecto de territorio, de nación a Chile, y que nos pueda dar la sustentabilidad del tiempo respecto de una economía a largo plazo.
Sí. ¿Ya? Sí, mira, yo creo lo que estás diciendo tú y este mensaje que nos escucha es importante, pero tenemos que también tomar conciencia de cómo ha operado estas formas de economía actual. Nosotros, la tensión que existe entre estos conceptos básicos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Las empresas, las multinacionales y las grandes empresas del mundo están hoy día abocadas a ser ellas las proveedoras del alimento para el mundo, ¿ya? Y así es como han sostenido la pobreza en África, por ejemplo, y en nuestros países también como nos han contaminado. ¿Por qué hay tantas farmacias? Si el alimento es medicina, ¿por qué hay tantas farmacias? Porque lo que comemos es mucho veneno. Tiene que ver con los circuitos de estos sistemas de seguridad alimentaria empresarial e industrial que han deteriorado y socavado los circuitos de la economía de los territorios, que tiene que ver con la soberanía. Pero yo, siendo autocrítico, tengo que reconocer que esos procesos de economía de territorio y de soberanía local, que se articula esta armonía de la producción y de la semilla y el consumo en los territorios, depende de la construcción de redes y de organizaciones fortalecidas, conscientes. Así es. Mientras no trabajemos en el fortalecimiento de procesos organizacionales territoriales, es muy difícil pensar una soberanía de futuro. La pregunta que nos hacemos nosotros, y esa es una pregunta que le hacíamos a los políticos también, los gobiernos, como una vez que ya se van, ya porque se van, han dejado fortalecidos estos tejidos sociales de los territorios, o los han dejado todos divididos, debilitados, fragmentados, en pro de esta ¿cómo se dice? Esta miseria de pelearse los votitos por el clientelismo político. Por supuesto. Sí. Yo quería agregar una cosa, solo como para aclararnos en la conversa. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, no es el derecho de escoger lo que voy a comer, sino que es un proceso muy anterior que tiene que ver cómo se produce ese alimento, de qué forma se produce, qué conocimiento hay en la producción, después cómo se transforma, cómo se trabaja después con los desechos. Es un proceso mucho mayor. Y ahí, en lo que decía Gonzalo, tiene que ver con nuestra toma de conciencia de qué estamos comiendo, de dónde viene lo que comemos, cómo procesaron lo que estamos comiendo. No es estuve en una reunión por Zoom con un personero político del Ministerio de Agricultura, y yo creo que él pensaba que la soberanía alimentaria tenía que ver con ir al supermercado y yo poder elegir si compro A, B o C. Claro. O sea, que lejos está de lo que es la soberanía alimentaria. Y de lo que es el alimento. Y además. Claro, lo que dice Orieta es bien importante, porque es básico pensar que es solamente la capacidad de poder elegir lo que yo compro, sino que tener, digamos, la conciencia de cómo se produce. Y eso tiene que ver con de qué territorio viene. Mira, un ejemplo súper sencillo. La gente cree que la miel, el Gonzalo, el agricultor también, que toda la miel es igual. No, toda la miel no es igual. Y no es que hay mieles que vienen de un sector bosque nativo. Hay mieles que vienen del sector donde hay siembras de raps. Con y la miel y las abejas transportan todo eso. Entonces, cuando van a comprar miel, yo digo, pregunten dónde están ubicados los cajones de donde vive la abeja. ¿Cómo es el entorno de...? Ahora está muy de moda, no sé si va a madurar esto, las redes de compra por... Online. No, por WhatsApp. ¿Ya? No es lo mismo comprar un aceite de oliva que viene de procesos de maduración y de buen proceso, que cuesta 12.000 pesos, no es lo mismo la que están vendiendo 6.000, entonces tienen que preguntarse, ¿qué estoy comprando cuando compro un aceite determinado? Porque ese aceite, no todo el aceite de oliva es bueno, eso es lo que quiero decir, porque depende del proceso que vivió.
Entonces, en la alimentación, que a todos nos interesa por el tema de salud, es súper importante ser conscientes de lo que comemos, de dónde viene, qué producimos. Eso es parte de la soberanía alimentaria. Yo creo que, claro, lo entiendo perfectamente, pero a mí me preocupa lo siguiente. Si yo he arrasado históricamente con los territorios, los he dejado sin humedales, los he dejado sin agua, los he dejado sin árboles, ¿cómo lo podemos hacer sustentable? O sea, el Estado tendrá que tener alguna responsabilidad para que mi economía territorial pueda seguir. ¿Cómo ven ustedes esta ambivalencia que existe entre no generar políticas de Estado de protección en el fondo y que nosotros estemos acá esperando que la Pachamama, ¿no es cierto?, que la tierra me siga generando piñones, me siga generando miel de ulmo, si ya no tengo ulmos? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué desafíos tiene también? ¿Qué responsabilidades tienen los demás? Porque yo puedo tener muy buena intención, yo veo que la gente, toda la gente que cuida la ecología, tiene muy buenas intenciones, pero aquí tiene que pasar algo definitivamente. Tiene que pasar algo definitivamente que se entienda en las políticas públicas, de que no vamos a tener soberanía alimentaria si seguimos arrasando los ecosistemas. Bueno, Chile es un país que depende de la extracción de materias primas. Todavía estamos en el siglo XXI y todavía dependemos del norte de la minería, la zona central de frutas, esta zona de la madera, en el sur de la salmonera. Y esos son sistemas donde el centro no es realmente el cuidado ni de la naturaleza, ni del agua, ni de las personas, ni de los trabajadores, ni del consumidor. Ya son sistemas de generación de plata, y los sistemas políticos se han preocupado de sostener esos sistemas, ya porque le da el salario de Chile, dice, que es para sostener las estructuras de los estados. Pero yo creo que tenemos que realfabetizarnos. Ya, tú hablabas de Leonardo Boff, y yo me acordaba al tiro de Paulo Freire, ya, que revolucionó los sistemas de educación, y eso ha permitido que los movimientos sociales también vayan generando profundidad a partir del saber de los pueblos. ¿Ya? Así es. No el saber de los expertos pagados por... a eso hay que investigarlo. Sino que volver a aprender de cómo se restaura el suelo. Así es. Cómo se restaura la tierra, cómo se restaura un bosque, cómo se restaura el tejido social de un territorio. ¿Ya? Y la pregunta que yo le hago al mundo político es, dígame a qué organización pertenece usted y cuál es la persona de su red, no la red virtual, porque esas son redes digitales, sí, su red social de construcción de un grupo de comunidades que lo estén mandatando. Y muéstrenos sus mandatos, qué es lo que se va a comprometer a cumplir. En función de eso podríamos pensar la política para adelante. ¿Ya? Si no, vamos a seguir en esta lógica del mercado de la política. Yo te dejé preocupada, parece, Sí, con lo que dije. Yo recordaba lo que dijo, y que lo ha dicho no solamente aquí, sino que en diferentes partes, Gabriel Salazar, ¿Ya? Por toda su experiencia histórica y conocimiento, el poder nuestro de pueblos, de ciudadanos, está ahí en donde estamos. Y lo primero, donde estamos, es nuestra comunidad que puede ser Villarrica, nuestra comunidad, puede ser las organizaciones a las que pertenecemos. Ahí es donde podemos influir y hacer también transformaciones en esos espacios. Nosotros, la economía solidaria parte de prácticas, y las prácticas se realizan en la vida cotidiana de las personas. La transformación parte por tu persona y por el lugar donde habitas. O sea, no necesariamente tiene que ser en lo rural, en tu población, en tu vida, claro, en la ciudad, cómo habitamos esos espacios. En Valparaíso, como entre paréntesis, se trabaja el tema territorial dentro de la ciudad. Entonces van viendo por los cerros, ese es el territorio, cómo mejoramos, qué problemas tenemos, hay delincuencia, hay drogadicción. Es el problema de ese territorio. Claro, entre lo urbano y lo rural, en el fondo. Lo urbano, el territorio no es solamente lo rural. Claro. Entonces, pero nuestro poder está ahí,
donde estamos viviendo y donde nos hemos podido, nosotros somos los que optamos por alimentarnos bien. Otro ejemplo más que me parece que son luces que hay en Villarrica. Hubo un encuentro muy bonito de una red de huerteras que fue en el Liquén, donde llegó mucha gente nueva, sobre todo mujeres jóvenes, que están huerteando en sus espacios, no necesariamente en grandes espacios, pero digo yo que son más luces que tenemos. Mira cómo hay más de 100 mujeres que están en esta red de huertas de la zona lacustre, se llama. ¿Te fijas? Y ya están haciendo incidencia en su territorio. Perfecto. Y hay que conectarse, hay que coordinarse con ellas, porque esas son las transformaciones que van cambiando la vida del territorio. A mí me hace pensar este sentido de lo político, porque la peor política es aquella que dice que no hay que hacer política o le echa la culpa a los políticos. Esa es la peor política. ¿Ya? En dictadura se decía mucho, ya la política es mala. Y mucha gente se creyó eso. Y tú partiste diciendo somos personas, y desde que nacemos somos personas, y nos necesitamos ese mundo para un buen vivir, ¿verdad? Pero desde que nacemos también somos sujetos políticos, porque habitamos en sociedad. Así es. Y la política tiene que ver con eso. Por lo tanto, necesitamos que nuestras organizaciones, aparte de la conciencia de la semilla, la conciencia del consumo, la conciencia del origen de los alimentos, necesitamos también tomar conciencia de la importancia de la participación en política. Claro. Y los políticos que esperamos sean políticos que sean parte de esos procesos organizacionales. Ya esa es como la nueva vertiente de una política que es responsable con su territorio. Claro, y eso también parte por a ver, yo leía, por ejemplo, las responsabilidades políticas, ya, porque entiendo también que esto es importante, quitarle la demonización respecto a las palabras, ¿no es cierto? La gente le tiene miedo a eso, pero todo lo que hace el Estado, el gobierno, a través, tú no me decías, no estamos ligados a las provincias, pero sí, la región de la Araucanía tiene 2 provincias, Malleco y Cautín, y están, ¿no es cierto?, que habla de territorio. Y se concibe, ¿no es cierto?, a través de un poder, digamos, de gobernador como órgano ejecutivo, supuestamente dice que debiera ser, ¿no es cierto?, promover el desarrollo económico, social y cultural de la región, y usar sistemas de evaluación, como también tener una preocupación por sacar adelante las economías. Entonces, yo me pregunto, la gente que ha estado de gobernadores del gobierno regional, ¿habrán leído realmente qué significa el rol que tienen? ¿O esto es pasar, ¿no es cierto?, por la historia sin estar consciente de que el gobernador es una persona muy importante en el tema de las economías territoriales? Y que por lo tanto yo si hiciera la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero, cuántos recursos han sido, ¿no es cierto?, utilizados para poder apoyar a las economías territoriales? Yo creo que ninguna. ¿Cuántos proyectos, ¿no es cierto?, de protección respecto de los alimentos sustentables en la región de la Araucanía ha estado, digamos, dentro de un proyecto, algún análisis respecto de los gobernadores que han estado, digamos, anteriormente y el actual? Y hay que ser objetivo y decir la verdad, porque aquí yo quiero, ¿no es cierto?, tener un pueblo que tenga capacidades, que tenga recursos, que podamos heredarle esta vida a este niño, así como decía Leonardo Boff. Ecología de tu parto, ¿no es cierto?, nace esta criatura, esta persona, y a esta persona tenemos que entregarle a un territorio que sea productivo y que pueda vivir, ¿ya? Y que el Estado sea garante de esa economía de territorio. Entonces, sí, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero yo creo que ya llegó el momento de que la comunidad tenga que decidir, y en este caso son 32 comunas que existen entre Malleco y Cautín, 32 comunas, y yo diría que el gran porcentaje de esa comuna y población vive a través de economías, de pequeñas economías. Yo creo que parte del equilibrio es la corresponsabilidad que tenemos
porque el gobernador no es un superhéroe ni un dios que va a conocer todo lo que está ocurriendo en el territorio, porque ni siquiera el GORE tiene la capacidad para hacerlo. Lo que equilibra un proceso político y de gobernanza es cómo esos órganos se relacionan con las organizaciones de los territorios. Ahí yo voy. Entonces, a eso nos referimos. Póngale pie, claro. Camine por el territorio. Pero converse con las organizaciones. Y converse con las organizaciones. Siéntese y diga, ¿qué está pasando en este sector? Así es. Porque no tenemos de gobernadora ningún ángel de la guarda ni nada, es una persona humana que va a tener un montón de límites, gobernador o gobernadora. Igual el GORE, o sea, no tienen por qué saber lo que nos está pasando en Licanray. Pero para eso es importante que Licanray se organice con la diversidad de organizaciones internas y pueda entrar a conversar con la autoridad y la autoridad escuche lo que ve Licanray y sus organizaciones. Yo creo que eso genera un equilibrio de una toma de decisiones que es participativa. Yo quería reaccionar también con lo que dice Dieta, porque la pregunta que nos hacemos es ¿quién piensa el territorio? Sí. ¿Quién piensa el territorio? Si estamos pensando de desarrollo, ¿verdad? Entre comillas, futuro, buen vivir, buen nacer, que me felé, me decía también otro peñi, el estar bien ahora, ¿verdad? Eso, suponemos que el gobierno piensa los territorios, ¿ya? Pero piensa en esta lógica del Estado, esta lógica de las provincias que es administrativa, no está mirando las dinámicas de los circuitos, de los territorios y todo el mundo ahí que hay de recursos, de oficio, de saberes, de intercambio. Lo piensa, yo creo el Estado lo piensa de manera general, con cierta lógica de las ideologías que están detrás de los gobiernos de turno, ¿verdad? Pero realmente los que en Chile han pensado fuerte los territorios son las empresas, las grandes empresas. Lo piensan, lo miran, lo estudian, sacan sus cálculos y instalan sus negocios. Y el Estado ha sido una estructura que ha fortalecido ese tejido. Pero existe también la economía social, solidaria, cooperativa, la economía del territorio. Esta economía que tiene capacidad de gestar empresas, de gestar transformaciones importantes para el bien vivir. Pero esa economía es poco conocida, es una economía que requiere salirnos de los parámetros lógicos de todo el lenguaje neoliberal del capital y del mercado y de la finanza, e ir a mirar otros tejidos de cómo opera esta otra economía. Así es. Y en promedio en Latinoamérica esta otra economía representa el 40-45% del funcionamiento de las economías. ¿Ya? Es importante, en Chile los cálculos hablan del 32-33%, que estas economías locales, ciudadanas, sociales, dan cuenta del quehacer. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, las organizaciones de ese territorio, que son de esta economía social, ¿están pensando en su territorio? Nuestras organizaciones, de tanto rurales, de comunidades o urbanas, ¿están pensando el territorio o están buscando generar plata o ver qué les va a llegar de la política pública? ¿Ya? Necesitamos un cambio profundo en nuestras organizaciones que empiecen a hacerse responsables también de nuestro territorio. ¿Ya? Nosotros somos ahí de Gualapulli, también tenemos vínculo con las comunidades en Lumaya, y la pregunta importante es las autoridades del territorio, cómo están incentivando a que las comunidades generen esta mayor conciencia de lo que ocurre en el territorio y de lo que queremos para el futuro. ¿Ya? Esta vinculación de la gente con su saber, en su historia y el futuro. Y eso es responsabilidad de nosotros. No es responsabilidad de la gente de fuera. Claro, porque en realidad traemos una cultura que nos disoció y por lo tanto cuesta volver a reconstruirnos a nosotros para hacer pensar en forma colectiva, ¿ya? Es decir, que el inclinaje, ¿no es cierto?, nos disoció y recibíamos, ¿no es cierto?, generalmente órdenes. Y por lo tanto recibimos órdenes. Bueno, pero a mí me ha costado siempre, eso sí te lo puedo asegurar, pero no seguirla. Pero
pero cuando uno trabaja en comunidad sí puede seguir esas órdenes porque uno sabe que está trabajando en conjunto, en un colectivo, para un bien común. ¿Ya? Nadie va a salir adelante si se piensa solo. Ya no están los tiempos iguales. No son esos tiempos. Están los tiempos de vivir en armonía. Están los tiempos, como dices tú, Gonzalo, que hay que llegar a una lógica en que le pongamos pie, ¿no es cierto?, a la política y salgan a caminar, ¿no es cierto?, y a ver las realidades. Estamos en los tiempos en que las organizaciones visualicen y se atrevan a hablar, ¿no es cierto?, directamente, que esto es lo que necesitamos. Estamos en el momento en que la gente lea el rol que le corresponde hacer para no estar, ¿no es cierto?, yendo a bailar cueca a los eventos, sino que tener una acción más participativa y más innovadora y más relacionada con su cargo. O sea, en el fondo tenemos que llegar a una coinonía de expresiones porque estamos en un mismo colectivo. ¿Ya? Estamos viviendo en un país y en el mismo planeta, en un mismo país, con los mismos deseos, deseando que nuestros hijos, que las generaciones tengan todo este potencial que nosotros recibimos, ¿ya? Toda esta agua que vemos nosotros, con el tema preocupante de la contaminación, preocupante de la mala conducción de los canales de regadío, ¿no es cierto?, para ciertos beneficios empresariales y no para los comunitarios. Estamos en un tiempo en que se ha construido con tanta facilidad al lado de los humedales y la gente no toma acciones que realmente sean ejemplificantes para la comunidad. Entonces, en el fondo, ya tenemos que comenzar a ordenarnos cariñosamente, pensar ahora colectivamente como hermanos, pues como ciudadanos, como coterráneos, ¿ya? ¿Qué me debemos hacer? Un desafío grande acá para la educación. Así es. Porque a veces de adultos ya estamos como condicionados por nuestra supervivencia, por la necesidad de la familia, la urgencia. Pero es la educación que puede sembrar semillas también de estos ciudadanos conscientes y de esta responsabilidad que le exigimos. Y la política no es que va a venir a empezar a caminar por los territorios. Esa política tiene que ya conocer los territorios. Debiera. Tenemos que poner personas en esos cargos de autoridad que sean de alguna forma parte de estos tejidos sociales que estamos reconstruyendo como país. Claro. Yo agregaría eso a algo que ha sido un aprendizaje también, que la necesidad del diálogo. Los que ya somos adultos, ya se aprende el diálogo, por supuesto, desde la escuela, el colegio, el diálogo, que no está esta jerarquía de que unos saben más, porque son profesores, otros no, el diálogo permanente, y que nosotros lo hemos vivido, especialmente en Villarrica, el diálogo con las autoridades, que son de diferentes tendencias ideológicas, pero hemos podido dialogar en torno a lo que nos interesa, el bosque, el territorio, no importa de qué color sea la ideología. Claro, sí. Y sí ha habido apertura y nos ha sorprendido buenamente esta apertura que hemos tenido, porque habitamos el mismo territorio y nos interesa la vida en el territorio. Entonces, eso yo siento que son avances, de que sí se puede dialogar en los espacios locales y se puede incidir en los espacios locales con respeto y mucho diálogo. Porque finalmente, tal como lo dijo un dirigente que Gonzalo mencionó, que es Francisco Caquilpan, el territorio es de todos los que habitamos el territorio. Sí. Mapuches, chilenos, o sea, mapuches y no mapuches. Entonces, eso significa que las autoridades de nuestro directo territorio conversemos el territorio. Así se ha hecho acá en Villarrica. Entonces, es una buena noticia también, que sí se puede dialogar con los concejales, con el alcalde, sí se ha podido. Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí me ha tocado conversar con personas que tienen ciertos cargos públicos que están asociados a ciertas ideologías políticas, pero a veces no se hace la distinción. Cuando hay ideologías que tienen por centro el capital, el dinero, el lucro, la riqueza, y no las personas, los procesos democráticos, los procesos del respeto en las relaciones, del trabajo de una comunidad, creo que eso hace la distinción de futuro. ¿Ya? Porque la medida, el mundo entero, si seguimos en esta trampa del crecimiento y de la generación de esta sociedad materialista, estamos condenados como mundo, como sociedad.
El camino alternativo parte por retomar una responsabilidad de construir vida. Así es. Y el Quimé Moñén, el buen vivir, no es solo la vida de las personas con calidad, sino que tiene que ver con un equilibrio entre la vida de todos los seres que habitan el mundo. Ser mejores personas. Sí, pero en relación con los seres que habitan el bosque, los seres que están en la tierra, en el suelo, con las aves, con todo lo que conforma la diversidad. Esa es la comunidad. Yo quiero tomar también, hacer el énfasis que tú acabas de poner respecto de la educación. Eso es primordial, sobre todo en las edades tempranas, los niños. Es muy importante que los programas del Mineduc, ¿no es cierto?, los programas incluso de las carreras ya tengan formación ya respecto de lo importante que es ver la carrera y la profesión como una promoción social, hacia hacer nuevos cambios, ayudar a la comunidad. No verse, digamos, trabajando solamente en una sola dirección, digamos, como cualquier trabajador, sino que viéndose como una proyección social. Y que los niños, por ejemplo, ya desde pequeños puedan ellos sentir esa responsabilidad de cuidar un patrimonio que se ha ido perdiendo, que la gente por ignorancia lo perdió, que lo vendió. ¿Para qué ha vendido patrimonio cultural, patrimonio de la región que va a haber que recuperar más adelante, ¿ya? Y esto lo digo en antiguas alcaldías que se vendía, ¿no es cierto? La isla Yaquillén se vendió, o sea, ¿de qué me estás hablando? Algo tan desastroso, tan terrible, pasan. Yo recuerdo cuando estudiamos las generaciones nuestras en las universidades tradicionales, salíamos con el peso porque nos repetían siempre que lo que estudiábamos era para el servicio del país, y todos los que estudiamos nuestra generación, o sea, uno sabía que tenía que devolverle al país no plata, sino que nuestro trabajo tenía que ser en bien del país. Hoy día lo que miras tú es ¿cuál de las profesiones da más plata? Entonces, la elección es la elección de que no, esta me da más plata, esta no. Entonces, la elección de tu profesión tiene que ver cuánta plata te va a generar a ti. Y yo digo, qué impresionante. Nosotros, cuando estudiamos, era qué responsable éramos porque lograste ser profesional para el país. Claro. Son unos cambios de paradigma, que nos han hecho daño. Muchísimo. Que son los que están matando justamente la sociedad y todo. Y es preocupante también que la influencia de las redes también sociales, con la homogenización del pensamiento de los jóvenes, es como robarnos, es como tener individuos que viven como entes de otros países viviendo en nuestro terruño. Porque en el fondo serían como zombies. Pero si yo educara y le diera más énfasis a nuestra historia, a nuestros relatos, a nuestra cultura, al amor a la tierra, al terruño, a la ecología, tal vez tendríamos niños más presentes con nosotros, ya dialogantes. Y esa conciencia de territorio no niega habitar la globalidad del planeta, del mundo, sino que al contrario se genera la posibilidad de dialogar sobre el saber de lo local, las particularidades de lo local, en función de las otras diversidades en el mundo. En ese sentido, la tecnología debería ser una herramienta, una tecnología de ayuda a los procesos de desarrollo de un territorio. Pero, por ejemplo, en la historia yo pensaba, leyendo acá la historia de esta zona, que, hay una canción de Inti Illimani ahí que cuenta esta misma historia, el hacha, que con la llegada del tren, después con la llegada de los camiones, y la motosierra, lo que fue ocurriendo con la nueva tecnología fue acelerar el proceso de extracción de la madera y la riqueza. Y se fue, no quedó aquí. Entonces ahí hay que cuestionarse profundamente, y esto se lo digo a los jóvenes, la modernidad, la tecnología, si no sirve a una mejor vida de la relación de nuestro habitar los territorios, es una tecnología que de alguna forma te está extrayendo algo. Alguien te está manejando, te estás haciendo dependiente. Y la dependencia es lo que más nos mata. Claro, y lo otro también que a mí me preocupa, por ejemplo, esto de
del Estado, digamos, como un órgano centralizado, que no le permita haya una descentralización de las regiones, me preocupa que esto no haya una observación sobre nuestros propios recursos y que ocurran fenómenos de corrupción fácilmente, porque precisamente estamos prácticamente a la suerte de Dios, po. Entonces, eso mismo hace que quede todo esto abierto y no seamos observantes de nuestros propios procesos, como tú decías. ¿Ya? Entonces exista, ¿no es cierto?, el cartel de la madera, en fin, y se inventen cosas, qué sé yo, que todavía están en investigación, y que ese modelo les sirve para que en realidad hayan riquezas para algunos y para otros no. O sea, es una mezquindad increíble, pues, ¿ya? Ahora, el tema de la descentralización, qué bueno que exista el tren, pues. Ya hablemos nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos muchas más vías, ¿no es cierto?, de poder sacar, así como decía Orieta, que me encanta, ¿no es cierto?, estas mujeres huerteras, ¿no es cierto?, nuestros productos que estamos elaborando, cómo los vamos a transportar. Bueno, el tren nos va a servir mucho, ¿ya? Buscar las formas, los medios de, digamos, de transporte y logísticos para que podamos nosotros hacer una buena economía territorial, ¿ya? Y por lo tanto esto está todo entrelazado. Sí, las economías normalmente se vinculan, por ejemplo, con este caso el tren, con otros territorios a través de su capacidad de generar excedente, ¿verdad? Yo tengo un tipo de producción, un cierto porcentaje va al consumo del territorio, al uso territorial, y el excedente puede compartirse, intercambiarse con otros territorios. Correcto. Eso te genera la posibilidad de acceder a un recurso que te permite, claro, que te permite comprar o acceder a otros recursos que el territorio no tiene. Pero la trampa tradicional es que se piensa siempre en vender el excedente sin aquellos recursos para sostener el equilibrio de la soberanía de la vida del territorio. Sino que al final se saca toda la riqueza y no queda nada en el territorio. Eso para mí depende de modelos de empresa que también tengan compromiso con el territorio. Sí. Y eso implica un diálogo entre las organizaciones del territorio y las empresas que nosotros creamos y las empresas que llegan de fuera. Entonces ahí también se necesita hoy día un nuevo diálogo ciudadano-empresa, ciudadanía-empresa. Así es. Porque si estamos promoviendo las huertas, estamos conscientes de la importancia de la semilla, la importancia del alimento. Aquí nos sirven empresas que contribuyan a ese circuito y no que vengan a romper la lógica de la buena semilla, del buen alimento. Y a veces pensamos, fíjate que es como un sueño, ¿no? Lo que están hablando. No, mira, si a la gente no le gusta ejemplos de Latinoamérica porque creen que nosotros estamos superiores, es mentira. Pero en Francia, por ejemplo, sí, el porcentaje de supermercados en los pueblos y en las ciudades tiene que ver con el número de habitantes. O sea, no van a dejar entrar ni más farmacias ni más supermercados en un espacio donde existe, no sé, 50.000 habitantes, no pueden haber más ni farmacias ni supermercados. En Chile no corre eso porque aquí es libre mercado. En otros países también, y voy a poner ahora ejemplo en Ecuador, el presupuesto para tomar decisiones sobre esos cambios, que en la gestión territorial se toma en asambleas con representantes de las organizaciones del territorio. Eso se llaman presupuestos municipales participativos. Sí. Entonces, ahí hacemos gestión en el territorio y dejamos de estar controlados por las transnacionales o por cualquier empresa que venga con cara bonita, pero que finalmente nos está robando el territorio. Y entonces empezamos a vivir en el territorio, pero no a habitarlo. Habitarlo significa ser parte del territorio, no vivir en el territorio, que ya vivo aquí. La responsabilidad. Claro, cuando habito el territorio soy parte, soy un ser que habita este territorio. Y que mantiene la identidad del territorio. La vida del territorio. Porque esto, por ejemplo, de llenar las calles, y he contado como 10 negocios chinos. Yo no tengo nada que decir contra, ¿no es cierto?, que la gente instale un negocio, si eso se queda claro. Pero el que en la Araucanía, en una zona turística,
¿ya? En que debiéramos dar la mejor portada, porque uno dice, ay, ¿por qué no viene la gente y no se queda la gente? Bueno, pues se va a encontrar puros moles chinos, entonces no es atractivo para la gente que viene. Sí, mira, es súper interesante. No, me encanta, digo. Nosotros estamos estudiando el tema Ya. de por qué hay tantos moles. Yo fui a un pueblito del sur, por ahí por Chiloé, y era el día domingo, había tradiciones culturales chilotas, pero los dos malls chinos en ese pueblito tan chiquitito estaban a todo full vendiendo y metiendo bulla para vender esa basura que se venden, que no es muy honorable si hay algún chino escuchando. Es muy honorable lo que nos venden. Pero realmente Chile, por ejemplo, ha hecho tratados con China y parte de esas negociaciones ha sido facilitar la migración oficial, porque hay migraciones que son totalmente resguardadas por los estados, y en este caso se ha facilitado todo un sistema para que se instalen estos circuitos de los malls, y eso incluye políticas para la importación de productos, políticas laborales para la instalación de esta gente que trabaja ahí, y la instalación con inversiones reales en cada zona. La pregunta que nos hacemos nosotros los políticos chilenos: ¿están dispuestos a fortalecer circuitos de economía de los territorios? Si la organización nuestra, por ejemplo, plantea una red de circuitos de trafficking to, lugares donde se puede hacer intercambio con identidad de los productos mapuches del territorio, y que cada zona de Chile y cada pueblo tenga su trafficking to como parte de un tejido de una economía con identidad que está defendiendo la diversidad del territorio. Sí. Los políticos están dispuestos a construir una política que le dé resguardo a estos circuitos, o se están bajando los pantalones para que los chinos instalen sus circuitos, ya, siendo bien realista. Sí. Y eso que tú dices es tan importante que en este momento se entienda que las comunidades, las personas que conformamos este grupo social, podamos darle la relevancia que merece la identidad cultural de esta región. Y de otras regiones, por supuesto. Debieran haber ciertos límites, ¿no es cierto? Límites en que no se pierda la identidad de la región de la Araucanía con nuestros productos, con nuestros telares, con nuestros tejidos, ¿ya? Con nuestras comidas, para que la parte turística tenga no solamente que la gente venga a nadar o venga a mirar, sino que venga a vivir una experiencia, a vivir una experiencia de pueblo, de cercanía, que tenga todo un conjunto. Y eso estamos, yo creo que en el límite, ¿ya? Porque incluso hace tiempo atrás hubo una reunión que hicieron todos los locatarios que eran del centro de la ciudad, en que se les iba a cerrar incluso ese lugar para hacer un pasadizo, ¿ya? En forma arbitraria, porque tampoco ellos estaban enterados de esto, creo que era en la administración anterior de la alcaldía, y la gente se vino a enterar en el momento que iban a cerrar, iban a poner negocio o iban a acomodar las calles sin haberle consultado a ningún locatario, ¿ya? Entonces, ya no están los tiempos para imponer, sino que están los tiempos para dialogar, ¿ya? Dialogar y poder cuidar esta identidad. Porque es como disonante encontrar características de otro pueblo dentro de tu región que no tienen nada que ver. Es disonante. De hecho, deberían estar como en Argentina, fuera. Así es. O sea, en el centro del radio del centro de la ciudad. También opino lo mismo. Deberían estar fuera todos los supermercados chinos, porque no tienen que ver con... Claro. Si alguien quiere que vaya a un Los supermercados en general. Fuera del centro. Pero lógico, pero si tú vas a Europa, por ejemplo, no vas a encontrar nunca un supermercado dentro porque están fuera de la ciudad, y por lo tanto cada característica del país es relevante, pues. ¿Ah? O sea, en cada país que tú vas encuentras ahí la identidad de pueblo, ¿ya? De nación como cultura, y todo lo demás hacia afuera. Entonces sería importante también hacer una ordenanza municipal respecto de que esto de cuidar nuestras culturas, nuestra identidad, fuera también sacar los moles chinos hacia las afueras de la ciudad. Claro. ¿Ya? No en el radio urbano.
que estén fuera del radio urbano. Claro. Que existan, ya que existe la libertad de comercio y de... Sí, pero fuera del radio. Así es. El que quiera ir, que vaya, pero Sí. no en el centro. Claro, porque ahí deberían haber otro tipo de negocio. Las cafeterías con las comidas, ¿no es cierto?, típicas, ¿ya? Los espacios de conversación, los espacios de venta de qué sé yo, donde hayan libros de nuestros escritores, por ejemplo, de la zona, de la cultura, muestras de las aves que existen aquí. Es decir, hay tanta belleza que podríamos ser una región riquísima si pudiéramos simplemente organizar esta cultura de identidad territorial. ¿Es así, profesor? Sí, nosotros creemos que eso es claro, y nosotros somos todavía herederos de una colonización que te niega lo propio y te impone lo de afuera. Hasta hoy día la colonización existe muy fuerte. Los más frágiles son los jóvenes, que a través de todo el sistema digital están siendo colonizados hoy día. Es una cosa muy íntima, el cerebro y el alma. Pero yo insisto, eso no va a ocurrir si primero no se establecen relaciones de respeto entre pueblos, y después que no haya un tejido social con organizaciones. Aquí, por ejemplo, organizaciones maduras. Aquí nosotros hemos sido testigos de organizaciones. A veces pensamos si realmente existen organizaciones, porque lo que vemos son grupos de gente que se juntan a ver qué les va a llegar, ¿ya? Y dirigentes que siempre están los mismos, que no se genera una rotación en los cargos, no se forman nuevos dirigentes, no hay escuelas de formación en estos pensamientos de la política, de la ideología, de la construcción del municipio, de la política pública. No estamos pensando en las nuevas generaciones que se van a hacer cargo del futuro del territorio y de las organizaciones, y generando estas propuestas nuevas, estos sueños. Tú mencionaste tus sueños. Yo también, nosotros como red estamos conversando y tenemos otros sueños. Si pensamos, por ejemplo, el repensar Villarrica en una relación con su bosque y sus aguas, de manera profunda, podríamos repensar un tipo de turismo muy poderoso. Muy poderoso, sí, pero, claro. Si no hay voluntad política y si no hay organizaciones que eso lo exijan, vamos a seguir igual. O sea, la responsabilidad nuevamente, los políticos lo vamos a poner nosotros a través de nuestras organizaciones. Lo que tenemos que hacer es construir y fortalecer nuestros tejidos organizacionales. Ojo con nuestras organizaciones, las reuniones son buenas, se dialoga, hablan siempre los mismos, hay participación regular, las organizaciones son numerosas, están comprometidas, hacen más que solo juntarse para vender, ¿ya? Son preguntas básicas para los procesos de una organización territorial. Sí. Bueno, hemos hecho una larga pero intensa conversación, ¿ya? Fuerte conversación, porque yo creo que ya daba el momento ya de hacerlo. Yo les agradezco la honestidad con que hemos conversado con la gente. Las personas merecen esta honestidad, que conversemos cara a cara, ¿no es cierto? Merecen también conocerlos a ustedes, ver que en Villarrica se están haciendo gestiones interesantes. Me gustaría que un mensaje final resumido de lo que viene para adelante. En la próxima, ¿vamos a tener un encuentro invierno o un encuentro primavera? Como red. ¿Como red? ¿Como red o como persona, como mensaje y como red? Sí. Como red, es que como red y como persona, tú me contabas la otra vez que hay gente que te ve en otras partes de otros países. Así es, Alemania, Texas, sí. No importa dónde estemos, sí. En la opción por la vida, nosotros optamos por la economía solidaria porque optamos por la vida. Y eso lo podemos hacer no importa dónde estemos. Hay estas pequeñas llamas en todas partes, en la medida que cuidamos donde vivimos, nos relacionamos desde la vida. Entonces, existen y yo creo que no importa que tengamos los supermercados, la economía neoliberal encima, de esta otra forma existe, y eso es lo importante, que es una opción de vida, no es una opción económica. Entonces, yo creo que mientras existamos los que creemos en esto, va a seguir vivo. Mira, hay una pregunta que aquí me quieren que respondamos. Dice, ¿cómo unir a familias a través de algún instrumento jurídico para comprar
al por mayor, insumos, materias primas, alimentos, etcétera, etcétera. Dice, ¿puede ser a través de cooperativas? Sí. Para el economista es la pregunta. No, ahorita participa en grupos. Los sistemas cooperativos, yo decía, cooperativismo es un modo de un tercer sector, se decía, que viene desde Europa, ¿verdad? Y existen en todos los países, casi en todos los países del mundo existen leyes cooperativas, pero han sido como los parientes pobres de la política económica. Por lo tanto, nuestras políticas están muy debilitadas. Primero que nada, deberíamos pensar cómo fortalecer políticas asociadas a fortalecer el sector cooperativo. Claro. En ese sentido, en el cooperativismo existen cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, cooperativas de productores, cooperativas de consumo. Y que están definidas formas. En Chile existen normas de cómo se hace eso y en todos los países. Pero en estas otras economías de raíz latinoamericana, que son economías sociales y solidarias, economías campesinas, economías indígenas, existen otras formas, que son los comprando juntos, que existen en los barrios, las poblaciones. En pandemia se organizaron muchos grupos, los grupos de compra colaborativa, los grupos precooperativos, nosotros somos parte de eso. Ya estamos todavía en el umbral entre la informalidad y la formalidad. Entonces, en ese campo, lo básico es que nosotros nos organizamos con otros. Ya lo que pasa es que los sistemas de mercado y al comercio formal y las empresas le tienen terror a que la gente se organice, tanto para producir y mucho menos para consumir, porque requiere gente organizada y gente consciente, porque vamos a decidir a quién comprarle. Hay otra pregunta más ahí, o un análisis que me gustaría no dejar pasar. Si los podrías colocar, por favor. Dice ahí, saludamos entonces a los que nos están escribiendo en este momento, y hay una pregunta que dice, los políticos se sentaron y no se pararon. Después dice, hay que volver a la huerta y no permitir tantas industrias contaminantes. O sea, no hay que votar por los mismos políticos que no han cuidado nuestro territorio. Imagínense ver, dice Angol, con su vergel que tenía, no hay rastro de aquello. Las forestales tienen la zona contaminada, la tierra, los ríos, el aire. ¿Para qué decir? Dice. Nacimiento, los vecinos no cosechan sus frutos porque están contaminados. Sí. Esa es la realidad que estamos mostrando. Es la realidad. Sí. Bueno. Pero yo por tu pregunta, por ejemplo, ¿qué mensaje para proyectar eso? Sí. La red hace muchos años, y esto hoy día ya a muchos les suena más normal, fue recuperando esta lógica de los ciclos de la naturaleza. Y se habla del tiempo Walum, el tiempo Rimú, el Puquén, el Pegún, la primavera. Cada uno de esos ciclos de las estaciones que están asociados a esta relación también del pueblo mapuche con su territorio y el conocimiento profundo que hay ahí, requiere repensarnos como seres humanos, que estamos muy conscientes con los ciclos que la naturaleza nos va diciendo, lo que ella nos va enseñando. En este momento, por ejemplo, estamos aquí en el año nuevo, en el nuevo ciclo, ¿ya? Y la naturaleza lo dice a gritos, los brotes, cómo están, ya el invierno comenzó a limpiar todo para que se recree todo. Esa conciencia humana y esa forma de recuperar esta lógica económica también de que cada cosa a su tiempo y los distintos productos que se dan en cada ciclo, ¿ya? La red eso lo ha aprendido y lo hace. Nosotros hacemos el evento Rimo, hay otras organizaciones que hacen su evento en el tiempo Walú, vienen ahora eventos de la lana vinculados con el Puquén, el tiempo de invierno, y también después vienen eventos vinculados al tiempo de la primavera. Entonces la red siempre está actuando, siempre está haciendo prácticas, está haciendo actividades, y chasquintu, y feria, y encuentros, seminarios. Pero falta difusión. Entonces, sí, pero lo hacemos gracias a que tenemos una red organizacional. Entonces, lo que nos falta es volver a potenciarnos cada uno donde estamos, como lo dice Orieta. Ya cada uno en su lugar. No, la huerta no la podemos hacer solos. Todos. Tenemos que hacerlo en relación con otros. Sí. Porque harto trabajo, la semilla
hay que hacerlas circular libremente y también necesitamos generar conciencia de las políticas que le hacen daño a esa huerta, a esa semilla, a nuestros mercados, porque en Villarrica no tenemos un mercado campesino, un mercado con productos del territorio. Y con un libre, espacio, un espacio digno, hermoso, pues. ¿sí? Eso es un escándalo, Es un escándalo. Y depende de organizaciones que se quedan tranquilas con las chauchas, digo yo. Que se quedan felices porque le dan chaucha. Y no generamos inversiones consistentes. Así es. Yo creo que nos vamos a tomar de las manos pero con la otra mano, la otra mano. Nos vamos a tomar de las manos porque esto es simbólico también, ¿ya? Porque eso significa tejiendo redes comunitarias. Y estoy muy contenta, agradecida de que estén aquí, grandes personas, grandes instrumentos también de conciencia social. Así es que les doy las gracias. A ustedes también como televidentes, como auditores, para que realmente vayamos construyendo una sociedad más humana, más sana, más equilibrada. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo programa. Adiós. Canal Udol, el poder de la gente. Canal